Voces del Sur. Estamos ya enlazados a través de Zoom con el fiscal y le vamos a dar la cordial bienvenida a la región Puno, a Pachamama Radio, a Voces del Sur. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y dispuesto a poder absolver las preguntas que estime conveniente. Muchas gracias por esa disposición, por haber separado en su agenda, imaginamos, ajetreada, esta plática. Ha sido, y lo mencionaba antes de darle la bienvenida, calificado como histórica la sentencia a Alejandro Toledo, la cual usted también incluso replicó, indicando que este es un antecedente, porque se debe luchar contra los índices de corrupción y esta es una forma en la cual se también habla de que no hay pues impunidad y no por ser un expresidente va a salir bien librado de algún proceso, del cual dicho sea de paso hay otros expresidentes que también vienen siendo procesados por otros actos delictivos o relacionados directamente con corrupción. Su primera impresión en relación a este tema para poder comenzar la plática, doctor. Bueno, como usted bien lo ha recogido, esta es una sentencia histórica, no solamente porque se está condenando a un expresidente de la República, sino también por los graves hechos en los cuales éste ha estado involucrado, en los cuales el sistema de justicia ha podido responder a pesar de las críticas y otros aspectos que han dificultado que se haya podido llevar una labor por parte del Ministerio Público, por parte del Poder Judicial, de una manera adecuada o debida, porque no hemos estado exentos de la crítica constante, de la presión continua, pero sin embargo hemos superado todas esas adversidades y por lo tanto esta sentencia, como también usted ha señalado, debe enviar un mensaje de que la impunidad no debe prevalecer en nuestro país. Tras lograrse esta condena contra el expresidente Alejandro Toledo, que dicho sea de paso en la audiencia, incluso él tuvo pues una actitud un tanto agresiva que usted señaló en su momento, ¿cuáles considera que han sido las pruebas más contundentes para demostrar su culpabilidad? Hay que tener en cuenta que no solamente hemos tenido las declaraciones de quienes sobornaron al expresidente Alejandro Toledo. Me refiero a las declaraciones de los exfuncionarios de la empresa Odebrecht, las cuales se habían ya actuado con las debidas garantías en el desarrollo del proceso, sino también de quien fue el intermediario o el testaferro del expresidente, es decir, me refiero al señor Joseph Maima, una prueba que se había actuado de manera anticipada y que luego del fallecimiento de dicha persona, ésta se pudo actuar y valorar en el desarrollo del juzgamiento. Pero no solamente estamos con las declaraciones de estas personas, sino que también se ha presentado al juzgamiento el ex fiscal suizo Stefan Lenz, quien se presentó aquí en suelo peruano para testimoniar ante los jueces que la empresa Odebrecht es o ha sido una empresa corrupta que a través de distintos pagos sobornaba a distintos funcionarios y autoridades en los países y en el caso peruano pues tuvo todo un mecanismo para poder sobornar precisamente al expresidente Alejandro Toledo. Lo cual ha quedado claro, ¿no? En delitos de colusión y lavado de activos que ha terminado pues prácticamente en una sentencia de más de 20 años. ¿Cómo evalúa usted la estrategia que ha presentado la defensa del expresidente Alejandro Toledo, esto para negar de forma sistemática que habría recibido dinero de Odebrecht, ¿no? Pese a lo que usted acaba de mencionar, que había declaraciones también de otros funcionarios? Bueno, hay que tener en cuenta que las defensas en estos casos parten por diversas estrategias. La estrategia dentro del proceso es negar los hechos y las pruebas que tiene la fiscalía. Otra estrategia es la defensa mediática, es decir, presentarse en distintos medios, sobre todo en los medios de la capital de la República, a desacreditar la labor que se realiza a nivel de la fiscalía. Y últimamente lo que estamos viendo es una defensa internacional, es decir, estamos siendo testigos recientemente de que se están presentando en suelo peruano abogados brasileños, personas que tienen un interés en estos casos, a señalar de que las actuaciones que se vienen llevando, se han llevado en el Perú, no son actuaciones debidas, porque en el Brasil estas mismas se han descalificado, se han anulado. Es decir, es una estrategia bastante compleja y que esperemos a nivel de la Fiscalía
ya sea en la segunda instancia, en el juzgamiento, en el caso del expresidente Alejandro Toledo, y en los casos que aún están en curso, éstas se puedan superar. ¿Y lograría la defensa su cometido? ¿Usted así lo evalúa al momento en el avance de este proceso? Mire, no creo que sea así, porque las pruebas son evidentes. El expresidente recibió este dinero, el, que finalmente condujo a la adquisición de las propiedades que se están juzgando en este momento también en el caso de Coteva, pero además el proceso de la concesión de la interoceánica es un proceso, como se ha evidenciado en el juicio, plagado de irregularidades, desviación del marco normativo, generación de las condiciones para que la empresa Odres pueda verse favorecida en perjuicio de quienes podían haber competido con la misma. Creo de que en segunda instancia esta sentencia debería ser confirmada. Ujú. En el caso de los funcionarios de Proinversión, ellos, ¿qué evidencias específicas demostraron en la concertación para favorecer a esta empresa, Odebrecht, en la licitación? Gracias por su pregunta. Tenemos un cúmulo de evidencias que se han dado a conocer a través de la actuación de los distintos funcionarios que se han presentado en juzgamiento. Hay que tener en cuenta en que este es un proceso de concesión que tiene diversas fases. Una fase previa a la concesión es la formulación del estudio de factibilidad, es decir, por qué la necesidad de la construcción de la carretera interoceánica, y a juicio oral se ha presentado precisamente la persona que diseñó este estudio de factibilidad a declarar en juzgamiento cómo fue convocado por el expresidente Alejandro Toledo a Palacio de Gobierno para acelerar ese informe, y que durante el desarrollo de estas reuniones estuvo presente el presidente del Comité de Proinversión, que iba a ser el encargado precisamente de llevar a cabo ese concurso. Es decir, ya desde el diseño, desde el inicio, este proceso se fue acondicionando a las necesidades que exigía Odebrecht, es decir, un proceso acelerado. En el desarrollo ya del concurso se ha logrado demostrar que los miembros del comité de proinversión, es decir, las personas que tenían que seleccionar al mejor postor, finalmente fueron acondicionando este proceso a las necesidades que Odebrecht había planteado en el pacto corrupto que tiene con el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, un proceso que es inédito en aquel año, no solamente por el monto destinado de inversión que iba a dar el Estado, sino que también por las características físicas de la obra se planifica llevarlo en 4 meses, y que finalmente concluye en 4 meses y semanas. Es decir, esto era algo inédito, y que los funcionarios que han intervenido en las distintas fases, ya sea opinando, ya sea elaborando algún informe, así lo han manifestado. No era posible llevar a cabo un concurso en ese periodo. Además de que las condiciones propias del concurso se fueron modificando, simplemente para no hacerlo tan largo, esta respuesta que usted me está solicitando, el factor de competencia, es decir, lo que iba a determinar al ganador de esta obra, que era el monto que el Estado estaba dispuesto a pagar, no se había definido en la convocatoria del proceso ni en los primeros meses en los que se estaba concursando en este proceso, sino faltando un mes, es decir, cuando ya prácticamente la empresa Odebrecht lo tenía todo asegurado, y esto impedía obviamente que se pudieran presentar otros postores. Esto y otras irregularidades más han sido recogidas por los jueces, que han demostrado la culpabilidad de los acusados, en este caso los funcionarios de Proinversión. Y todo ello prácticamente se repite, doctor, en también procesos corruptivos en niveles de gobierno, otros niveles, regional, local, por ejemplo. Este sería un caso para entenderlo en términos sencillos, ¿no? Es decir, prepararon todo, absolutamente todo, para que esta empresa sea beneficiada, y estamos hablando de un perjuicio para quienes se supone serían beneficiarios, en este caso la población peruana. Bueno, hay que tener en cuenta que hay patrones de la corrupción, y cuando hablamos de la obra pública o la corrupción en la obra pública, hay que tener en cuenta que no solamente esta se presenta en el momento del concurso o el proceso de la selección de quien va a ejecutar la obra, sino también en el diseño. Es decir, se generan las condiciones
para que solamente pueda ser adjudicada a ese postor que ya tiene alguna tratativa con el titular de la entidad o con los funcionarios que van a disponer la selección. Estos patrones que lo vemos en la carretera interoceánica, que es una mega obra, se replica y se repite en distintas obras, no solamente a nivel nacional, sino también en las distintas regiones del país. Y parece ser que se ha tomado o se ha considerado la misma como un secreto a voces y un accionar común dentro de la gestión pública. Sería importante recordarle a las autoridades actuales y a quienes también pretenden en las siguientes contiendas electorales. Usted sabe que vivimos una crisis política latente en el país y que el sur ha sido incluso protagonista en su momento y sigue siéndolo en medio de investigaciones que se siguen por muertes registradas. Recordarle desde la base legal, doctor, cuáles son estos delitos que cometen estas autoridades. Pueden ser gobernadores regionales, alcaldes, como usted lo ha indicado, en una cadena de corrupción, no en un modelo, es más, a seguir. ¿Podríamos mencionarlo? Bueno, hay que tener en cuenta de que todo parte por el respeto a la independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia, y me refiero en este caso al Ministerio Público y del Poder Judicial. Y actualmente estamos viendo de que se están dictando ciertas leyes que van restando esa independencia y esa autonomía que se tiene, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público. Es un hecho, y así lo ha manifestado la señora fiscal de la Nación en la toma de posesión el día de ayer, que ella va a plantear algunas acciones de inconstitucionalidad a ciertas leyes. Yo puedo hacer referencia, por ejemplo, a que se nos ha restado la capacidad de la investigación de manera independiente en el desarrollo de la fase de la investigación preliminar del delito para que ésta sea conducida por parte de la policía. No es que la policía no pudiera estar capacitada para poder investigar, pero la policía depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Y si usted me está hablando de la investigación de delitos de corrupción, delitos que pueden afectar a determinadas autoridades que pertenecen al cuerpo ejecutivo, pues es probable de que no haya una cierta autonomía o una cierta eficiencia en el desarrollo de la investigación que pudiera llevar a cabo la policía. Es una situación de incertidumbre que esperemos que esto pueda llegar a una solución a través de la declaratoria de la inconstitucionalidad de estas normas o de esta norma que hago referencia. Y concluyo, es claro de que la Fiscalía está siendo sometida a un constante ataque mediático respecto a la legitimidad de sus actuaciones, pues es un órgano constitucionalmente autónomo y es la encargada de llevar a cabo las investigaciones. Investigaciones, nuevamente, no solamente por hechos de corrupción, sino cualquier clase de delito que merezca la intervención del Ministerio Público. Y ya que usted ha tocado este punto, que hablamos también de las nuevas normas o la manera en la que se viene legislando, que está encargada directamente el Parlamento de este país, hay iniciativas que así se pueden considerar, usted lo acaba de decir, ¿no? Para restringir o limitar la forma en la que se trabaja desde el Ministerio Público, que haya también en este caso, por ejemplo, colaboración eficaz. ¿Podría usted explicarle a nuestros oyentes qué impacto puede tener en las leyes que promueve este sector mayoritario del Congreso de forma actual? Bueno, hay que tener en cuenta un aspecto esencial y creo que no peco en decirlo, hay una campaña que se orquesta para cuestionar la actuación de los fiscales y del Ministerio Público, atribuyéndole los niveles de inseguridad que vive el país a los fiscales o a la actuación de la Fiscalía, situación que no es correcta. La Fiscalía cumple una labor y esta labor se da a partir de que se pone en conocimiento de los fiscales la comisión de un hecho con características delictivas. Y esta labor la tiene que llevar a cabo de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú. ¿A qué me refiero? Que una mala intervención de la policía o no haber llevado a cabo la policía una detención respetando el debido proceso, las garantías, los derechos que le asiste a cualquier ciudadano. No estoy diciendo algo que no esté en la ley o no esté en la constitución política del Estado. Es ahí en donde tiene que haber esta labor coordinada entre la policía y la fiscalía para el éxito de la investigación del delito, que finalmente es la que se conduce a nivel judicial o se pone a conocimiento del Poder
judicial. Pero en el caso de la pregunta que usted me hace referencia, queda claro que si se genera toda esta delegitimación de la fiscalía, pues se comienzan a gestar ciertas normas, ciertas leyes que van minando la capacidad que tienen los fiscales para poder investigar el delito. Y no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de delitos graves, es decir, delitos que afectan en sí a la sociedad y a la propia capacidad del Estado. Es decir, y usted me pone el caso de la colaboración eficaz. Ya hace algunos meses se dictó una norma que afectaba en esencia el proceso de colaboración eficaz. ¿Por qué es importante el proceso de colaboración eficaz? Porque usualmente estos crímenes de corrupción, estos graves delitos, se realizan en la absoluta clandestinidad. Cuando hay un soborno, cuando hay un pacto corrupto, pues no se deja huella, es decir, quienes están interviniendo pues no van a procurar dejar huellas para que luego un tercero o un ajeno a ese pacto corrupto lo denuncie. Quien lo denuncia es quien está interviniendo en el acto corruptor, es decir, el contratista, el postor, el particular, el privado que está transando ilícitamente con el funcionario público. Él es el que finalmente termina denunciando y termina solicitando los beneficios que establece la colaboración eficaz. Es decir, cuando se da una ley que por el contrario restringe el proceso de la colaboración eficaz, establece plazos poco realizables, lo único que genera es el desincentivo para que esas personas puedan arrepentirse de su delito y puedan acogerse a procesos de colaboración eficaz. Y con esto concluyo. ¿A qué me refiero? Que ni jueces ni fiscales damos las leyes. Las leyes las dan quienes están en el Parlamento de la República, los legisladores. Lo único que hacen los jueces y los fiscales es aplicar la ley, aplicar la Constitución. Ya estamos conversando con el doctor fiscal José Domingo Pérez en relación también no solamente a la sentencia, y nos han dejado por acá algunas consultas que vamos a aprovechar en conversar con nuestro invitado. Y antes de irnos a la pausa publicitaria, le consultábamos y le agradecemos la paciencia acerca de por qué es importante vigilar, ¿no? ¿Por qué es importante que el Ministerio Público mantenga la autonomía e independencia como una institución? Doctor, lo escuchamos. Bueno, hay que saludar la asunción en el cargo de la doctora Adela Espinosa como fiscal de la Nación. Ella es una fiscal de carrera que ha escalado por los distintos niveles de la institución hasta llegar al cargo más alto de titular de la entidad. Luego de una crisis que se ha vivido en el Ministerio Público por la gestión de la exfiscal Patricia Benavides, actualmente destituida, y que supuso una transición a través del doctor Villena como fiscal de la Nación de manera interina. Es decir, actualmente la doctora Delia, al haber asumido esta jefatura del Ministerio Público por 3 años, implica que pueda establecer un programa de trabajo con metas a realizar, así como lo ha manifestado en la asunción del cargo. Parte de esa labor es mantener la autonomía y la independencia que se tiene que tener en el Ministerio Público. ¿Y a qué se refiere esto? A que las investigaciones se puedan llevar a cabo de manera objetiva, es decir, sin que haya presión de manera externa, es decir, por parte de actores que tienen un interés definido, es decir, que no se lleguen a cabo investigaciones debidas o que éstas no puedan finalmente concluir con acusaciones o condenas en las instancias judiciales. Pero también no hay que olvidar las presiones internas, es decir, en las instituciones de justicia, pues lamentablemente siempre hay situaciones en las cuales tanto los jueces o los fiscales tenemos que resistir de manera interna aquella presión para o que busca doblegar la decisión que puede adoptar un juez o que puede adoptar un fiscal de manera debida, de arreglo a la Constitución y a la ley. Con esto concluyo. Yo le pongo, por ejemplo, una muestra de lo que es una presión externa. En mi caso, me voy a poner como ejemplo, si usted me lo permite. Adelante. De mí, congresistas de la República se expresan
señalando en los medios de comunicación de la capital o en redes sociales de que soy un fiscal, me comienzan a calificar de manera despectiva, comienzan a señalar incluso de que debo irme a la cárcel. En fin, eso es una manifestación, una forma de presión externa, que lo que está buscando es doblegar a la autoridad, mellar en la confianza ciudadana, en el funcionario público y que el fiscal no pueda cumplir una labor. Entonces, esas muestras, esas manifestaciones que hace algunos años no eran usuales, ahora se ha vuelto algo cotidiano, algo que podríamos esperar en estados debilitados en su constitución o en su estado de Pero ese derecho. sería la actualidad en el Perú, ¿no? Un estado con una debilidad también en su normativa, ¿o no? No, es lo que estamos actualmente apreciando, ¿no? Una injerencia de normas que están afectando las instituciones, pero me voy a referir al Ministerio Público. Ya al restarnos la capacidad de la investigación preliminar para que la policía pueda tener la dirección de esta, trastoca lo que es un proceso penal acusatorio que implica la distribución de funciones y que el Ministerio Público asume esa investigación y que esto, pues, no es que sea exclusivo de nuestro país, digo, la dirección del Ministerio Público de la Investigación. Esto se asumió hace muchos años en diversos países y sobre todo acá en Latinoamérica. Bueno, creo que el Perú está retrocediendo, lamentablemente, en estos principios que regulaban o normaban el proceso penal. Ahora, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, las reformas que sí pueden ser necesarias para fortalecer el Ministerio Público en este momento de coyuntura en el país? Bueno, no soy yo quien debería indicar ello. Yo creo de que seguramente la señora fiscal de la Nación, con la capacidad y la facultad que tiene de interponer acciones de inconstitucionalidad, seguramente va a sostener ya las planteadas por el doctor Villena Campana en el itinerato de la Fiscalía de la Nación y que, como ya lo ha anunciado actualmente, también lo va a sostener. Nos queda claro de que la afectación de la independencia y la autonomía del Ministerio Público viene cuando se recorta las funciones que tienen los fiscales en el desarrollo de la investigación. Yo le estoy poniendo el ejemplo de esta norma que ha restado facultades en favor de la policía, pero que no se me entienda de que no es que la labor no deba ser coordinada, debe ser coordinada, pero queda claro que el titular o el director de la investigación es el fiscal. Segundo, usted puso en el tapete de la entrevista la colaboración eficaz. Queda claro de que se ha restado la eficacia de un proceso que es esencial para la lucha no solamente contra la corrupción, sino contra graves crímenes, porque se ha establecido un plazo reducido para que se pueda corroborar la información de aquel arrepentido que le entregue información a la fiscalía. Y así podemos encontrar otras leyes que se han ido dando y que están lamentablemente perjudicando la eficiencia y la eficacia en la investigación del delito. Doctor, nosotros nos queda claro, muy entendible lo que usted nos manifiesta y así como esta, como lo ha indicado, hay pues otras medidas legislativas que parecen ir engranando una tras otra, ¿no? Y bueno, en otro momento hablaremos de cuál es la finalidad. Acá en el interno nos preguntan también y quieren consultar porque no solamente se ha llevado a cabo esta investigación contra el expresidente Alejandro Toledo, sino también contra otra figura política bastante conocida en nuestro país y hablamos de Keiko Fujimori con el caso Cócteles. ¿Cuál es actualmente, en qué se encuentra esta investigación? Si podría compartir con nosotros, por favor. Sí, actualmente nos encontramos en la actuación de prueba, luego de que se logró la instalación del juicio oral. Recordará a su audiencia de que el 1 de julio de este año presenté el alegato de apertura, a pesar de una oposición por parte de la defensa de la acusada Keiko Fujimori y de otros acusados que procuraban de que no se instalara el juzgamiento. Bueno, que logramos un aspecto favorable para el Ministerio Público,
logrando que se instalara el juzgamiento, se nos permitiera presentar el alegato de apertura. Un segundo aspecto favorable, creo, es la aceptación por parte de los acusados de que los hechos existieron, que los hechos son ciertos, es decir, que Fuerza Popular o Fuerza 2011, como antes se llamaba, y por lo tanto los acusados recibieron sumas importantes de millones de dólares y soles para las actividades proselitistas, tanto para la campaña del año 2011 como la campaña del año 2016, de parte precisamente de estos grupos empresariales que, inobservando y violando toda la normatividad vigente en aquellos años, entregaban dinero en efectivo y que luego este dinero lo iban canalizando a través del famoso pitufeo para que pueda ingresar al sistema financiero bancario. Esta aceptación que no la habían realizado durante la investigación, la finalmente aceptaron en el juzgamiento. ¿En qué fase estamos en este momento? Pues estamos en el examen de los testigos, es decir, de personas que están aceptando que no realizaron esos aportes a Fuerza Popular, a pesar de que su nombre aparece en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en la contabilidad del partido Fuerza Popular, y que por el contrario se refuerza la tesis de la Fiscalía de que hubo este mecanismo de el pitufeo y los falsos aportantes para poder encubrir este dinero que habían recibido. Concluyo. Esto a pesar de que hay digamos, una campaña desinformativa de señalar de que yo he sido apartado o retirado del caso Cócteles. Esta situación no es cierta, si usted me lo permite. El Tribunal Constitucional, en una decisión para mí inédita, estableció de que el extremo de la acusación referida a la obstrucción de la justicia, es decir, los mecanismos que hicieron determinados acusados en la condición de abogados de los investigados, en este momento acusados, para impedir la investigación de la Fiscalía, según el propio Tribunal Constitucional, debía ser anulada. ¿Por qué? Porque el afectado de esa obstrucción era el fiscal, es decir, era yo, y me dio esta condición de perjudicado por las acciones de estos abogados. Entonces, eso es lo que ha salido del juzgamiento, los hechos referidos al delito de obstrucción a la justicia, pero no para que se archive, sino para que puedan ser nuevamente investigados, pero por otro fiscal. Yo sigo siendo el fiscal del caso Cócteles y, si es que así me permite, continuar hasta la conclusión de este proceso. Además, ¿cuánto tiempo estima usted que llevará este caso Cócteles, que también usted acaba de aclarar, está llevando todavía, porque sí, de hecho hay una campaña desinformativa y en gran cantidad, debemos decir, para llegar a la sentencia final? ¿Esta puede ser condenatoria o absolutoria? Coméntenos. Mire, yo voy a señalar una probabilidad que puede tener una situación que marque el desarrollo de este caso Cócteles, por la experiencia que tengo. Soy fiscal ya hace más de 15 años, y en esta clase de delitos de la misma manera. En este año va a concluir el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano. Ya se está examinando a los acusados. Esta semana ha declarado el expresidente Ollanta Humala en juzgamiento, por lo tanto la sentencia es inminente este año. Si la sentencia es condenatoria, que es lo que la Fiscalía postula y procura que así sea, queda claro de que se establece ya el antecedente de que la modalidad criminal de recibir dinero de la empresa Odebrecht y de otras empresas y luego camuflarlo o encubrirlo a través de fraccionamiento de aportes o pitufeo de aportes, si hay una sentencia condenatoria de esos hechos, estableciendo que eso es delito de lavado de activos, como lo afirma la Fiscalía, pues no nos queda lugar a dudas de que lo mismo va a ocurrir en el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y al partido
Fuerza Popular. Entonces, eso va a marcar una atención por parte del Poder Judicial de que no pueda solamente llevarse sesiones una vez a la semana, como está ocurriendo actualmente, sino por el contrario, yo diría 3 veces a la semana o todos los días, como fue en el juzgamiento en el caso del expresidente Alejandro Toledo. ¿Por qué le digo? Porque hay una situación de peligro de que los testigos que tienen que ser, que tienen que declarar en juzgamiento, en el caso de Cocteles, puedan verse en una situación de riesgo y el propio desarrollo de ese juzgamiento. Por lo tanto, yo sí me aventuro a decir que si hay una sentencia condenatoria en el caso del expresidente Ollanta, el proceso del caso Cocteles que involucra a Keiko Fujimori debería concluir el próximo año, pero ya no depende de la fiscalía, va a depender del Poder Judicial de que le den las condiciones a los jueces para que puedan señalar las audiencias continuas. Esto implica la descarga procesal con la creación o la generación de nuevos juzgados, pero también implica de que se respete la autonomía y la independencia que tenemos jueces y fiscales, es decir, que a mí se me permita continuar en el juzgamiento del caso Hoteles, como que a quienes en este momento están llevando estas audiencias de juzgamiento. Casi ya para terminar con esta plática, doctor, y en esa misma línea que ha quedado claro en medio de esta entrevista, se limita, tal vez se está intentando probablemente, y hay incluso hasta hostigamiento contra jueces fiscales, que es fácil para el equipo especial acompañar estos casos emblemáticos y otros en un contexto actual en nuestro país. Y como lo decía, ¿no? En medio también del hostigamiento constante, al punto, es más, de que conocemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha brindado, pues, para usted y su familia una medida cautelar. No es fácil. Bien usted dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me ha otorgado una medida cautelar a mi núcleo familiar, también al señor fiscal coordinador Rafael Vela. Naciones Unidas, a través de sus relatorías, se ha pronunciado también en igual sentido. Las condiciones de hostigamiento y acoso se han incrementado últimamente. Hace poco yo he estado en San José de Costa Rica en un evento que ha reunido a fiscales y procuradores de Latinoamérica, organizado por la OCDE, en la cual yo he expuesto esta realidad de la que estamos sometidos, de esta constante campaña desinformativa que se une a un acoso de denuncias calumniosas e investigaciones que, como lo ha establecido la Corte Interamericana, son manifestaciones de presión que lo que están buscando es afectar la labor de la Fiscalía. Y si se afecta la labor de la Fiscalía, se afecta el proceso y la función que tienen los órganos del sistema de justicia de cumplir su labor o su función constitucional. Yo, y en mi caso particular, pues soy calificado por políticos que ocupan un alto cargo de la función pública en nuestro país, en el cual me insultan, me agreden a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, me estigmatizan con campañas de terruqueo, es decir, hay un desprecio ya por parte de una cierta clase política hacia quienes representamos la función judicial, en este caso fiscal. Y esto, lo repito, no se veía desde los años 90, y que solamente es comparable con gobiernos autoritarios de otros países. Y lamentablemente esto se está normalizando, porque a nivel de las instituciones se tolera, por ejemplo, y lo pongo con nombre y apellido, que un congresista como el señor Aguinaga escribe en sus redes insultándome, agrediéndome, y lamentablemente no hay una manifestación, no hay un pronunciamiento de las entidades nacionales que deberían un poco cautelar el desarrollo de esta función. Concluyo. Queda claro que con el caso del expresidente Alejandro Toledo se ha demostrado de que los fiscales del equipo especial Lavajato
No hemos inventado hechos, no es que hemos llevado a cabo esta investigación y este juzgamiento con algún tipo de sesgo político, ideológico. Nuestra única función era, ante las pruebas, presentar una acusación para que se declare la culpabilidad de las personas. Ujú, Y eso es lo que se ha demostrado en el caso de Alejandro Toledo. ujú. Y eso es lo que está generándole temor a ciertas personas que están involucradas en estos casos, que están intensificando todas estas campañas, no solamente desde el punto de vista mediático, sino también desde el punto de vista normativo y legislativo, de afectar la institucionalidad, afectar la democracia, y esperemos que no sea muy tarde y no nos lamentemos lamentablemente de no haber alzado una voz En como su en este momento. caso, que usted me permite este foro y manifestar mi preocupación. Ujú. Doctor, le agradecemos mucho la participación aquí en Voces del Sur. Esperamos que sea la primera, pero no la última, y seguir abordando estos temas de interés para la población en general, para visibilizar la coyuntura actual que se vive y nuestros oyentes y seguidores saquen sus propias conclusiones. Muy amable por esta disposición. Gracias a usted.